El uso de anticonceptivos modernos permite el ejercicio seguro de la sexualidad tanto en hombres como en mujeres. Las mujeres en Colombia tienen el derecho fundamental de la autonomía reproductiva, es decir, definir por sí mismas cuándo o no quedar en embarazo. Además, en Colombia, todas las personas tienen derecho a acceder a información útil y profesional acerca de los derechos sexuales y reproductivos. Por esta razón, hemos invitado a la doctora Lilian Rubiano. Ella es ginecóloga, especialista en adolescentes, con quien estaremos abordando todo este interesante tema. Bienvenidos a Hablemos de Salud con Megacentro Pinares. Doctora Lilian Rubiano, bienvenida a nuestro programa Hablemos de Salud con Megacentro Pinares. Estamos muy contentos de tenerte hoy en este espacio. Bueno, muchísimas gracias a Megacentro y muchísimas gracias a Juan Carlos por esta invitación. Pues es una excelente oportunidad esta iniciativa que ha tenido Megacentro Pinares, porque pues permite que todas las personas pueden acceder a información muy importante. Muy bien, doctora. Creo que es importante que comencemos hablando un poco sobre derechos sexuales y reproductivos en Colombia. Y yo comenzaría preguntándote si las mujeres en Colombia tienen derecho a decidir si quedar embarazadas o no. Amplíanos un poquito este concepto. Sí, y dijiste algo súper importante, derechos sexuales y derechos reproductivos. Todas las mujeres y los hombres en Colombia tienen derecho a tomar decisiones precisamente sobre su salud sexual y sobre su salud reproductiva. Y eso está enmarcado pues, en esos derechos sexuales y reproductivos que hemos hablado, donde cada mujer tiene derecho a saber y querer cuántos hijos quiere, en qué momento los quiere tener, con qué periodicidad los quiere tener, es decir, entre uno y otro cuánto tiempo quiere esperar. Entonces es muy importante que sepamos y que entendamos, que reconozcamos que todas las mujeres y los hombres en Colombia tienen ese derecho. Eso quiere decir que el tema de la anticoncepción no es como sucedía con las abuelas, un pecado, sino que realmente es un derecho para las personas. Totalmente, es un derecho que tienen todos los hombres y todas las mujeres en Colombia. Y las personas también tienen derecho a recibir información sobre anticoncepción. Cuéntenos un poco en qué consisten estas consultas de planificación familiar. Sí, esas son unas consultas que primero debemos entender y conocer que son totalmente gratuitas en el sistema de salud, es decir, todas las EPS, no importa si es el régimen subsidiado o el régimen contributivo, todos los individuos que están afiliados a una institución de salud tienen derecho a recibir esa asesoría y se llaman programas de promoción y prevención y específicamente el programa se llama de planificación familiar. Todas las mujeres y todos los hombres tienen derecho a acceder a este servicio que, repito, es totalmente gratuito. No hay que hacer copagos ni cuotas moderadoras, ni por la consulta, ni por el método que se haya elegido como tal. Muy bien, doctora. ¿Y los y las adolescentes, y en general todas las personas, tienen derecho a acceder gratuitamente a cualquiera de los métodos anticonceptivos? Cuéntenos un poco más acerca de esto. Bueno, en el plan obligatorio de salud que tenemos en Colombia, realmente tenemos acceso a casi todos los métodos anticonceptivos que existen disponibles en Colombia. Realmente son muy pocos los que están fuera de este plan obligatorio de salud y cualquier mujer puede acceder a él, no importa su edad. Por supuesto, pues después de haber tenido su primera menstruación y que tenga el riesgo de quedar embarazada. ¿Cuál es como la información que deberíamos conocer? Que el inicio de la vida sexual debería ser algo pues planeado, algo que se haga bajo el consentimiento pues de ambas partes de la pareja como tal, y por supuesto que eso termina siendo una limitante y también hay un tema legal en ese sentido. Entonces no tenemos como una edad propia o específica para decir es que desde tal edad existe el acceso, porque en Colombia legalmente cualquier vida sexual activa que tenga una mujer menor de 14 años se considera un delito. Entonces, digamos que hay que tener en cuenta como esa parte principalmente.
pero si fue de manera voluntaria, es algo que está planeado, algo que se pensó, no que se hizo bajo una coacción o una obligación de una persona, pues realmente cualquier mujer puede acceder a él y, como les decía, totalmente gratuitos. Existen muchos métodos anticonceptivos. Tenemos los que llamamos métodos modernos, que son todos los métodos hormonales y los dispositivos intrauterinos. Y tenemos métodos hormonales que tienen 2 hormonas, métodos hormonales que tienen una sola hormona y pues los dispositivos intrauterinos con o sin hormonas. Dentro de los métodos orales que tienen hormonas, realmente la diferencia tiene que ver con el hecho de que yo tenga o sufra de alguna enfermedad o alguna patología previamente establecida, es decir, si la mujer es hipertensa, diabética, si tiene sobrepeso o si sufre de epilepsia, por ejemplo. Entonces eso termina como limitando el acceso a algunos anticonceptivos, pero ya por una prescripción médica específicamente. Pero en el plan obligatorio de salud tenemos todos estos que les acabo de decir, orales, inyectables, los dispositivos intrauterinos como la T de cobre, pues que duran mucho tiempo, estamos hablando de 10 a 12 años de efectividad, y todas las mujeres, no importa la edad, pueden acceder a él. Una cosa que a veces limita un poco, y sobre todo en el grupo de adolescentes, es que pensamos o tenemos la idea de que por ser adolescentes no pueden acceder a métodos de larga duración como es el implante subdérmico o lo que conocemos como la pila, o que no pueden acceder al dispositivo intrauterino que es la T de cobre, y eso es realmente un mito, eso es totalmente falso. Después de que la adolescente o la mujer adulta haya recibido esa asesoría, que como les decía es completamente gratis, pues realmente ahí la decisión es de la usuaria, no es una decisión del médico, no es una decisión de la pareja, no, es una decisión de la usuaria, decir con cuál se puede sentir más cómoda y obviamente poder utilizarlo. Así que pues no debería haber ninguna prohibición al respecto. Pero doctora, pues para nadie es un secreto que el tema del sexo sigue siendo un tabú en nuestra sociedad. Eso por un lado. Por otro lado, pues que digamos, si nos vamos a la función de los padres, pues que uno como padre siempre está pensando, no, mi niña o mi niño de 15 años todavía no. Pero las estadísticas revelan que cada vez es más bajo la edad, o más temprana más bien la edad en la que los chicos comienzan sus relaciones sexuales. Entonces, mi inquietud es, por su experiencia en consulta, ¿a partir de qué edad se comienza como con esa cultura? Porque debe ser una cultura de la salud sexual responsable. Y bueno, ¿y qué decirle pues, a los padres o a los adolescentes que ya han comenzado pues con sus relaciones sexuales? Bueno, todo eso está enmarcado en algo que se llama educación sexual. Y la educación sexual realmente empieza desde que nacemos. O sea, desde la familia, enseñándole a ese hijo, a esa hija, cuáles son las partes del cuerpo, cuál es su función básica. Por supuesto, a un niño de 2, de 3 años no vamos a hablar de funciones muy específicas, sino de funciones básicas, para qué sirve cada parte de su cuerpo, llamar a las partes de su cuerpo por su nombre real y no por esos nombres que hemos inventado a veces porque nos queda más fácil o más cómodo de manera social. Eso es una parte. Pero al mismo tiempo, precisamente desde los 2, 3 años que comenzamos con ese tipo de educación, también debemos comenzar a educar en el tema de creencias, o realmente lo hacemos, de creencias, pero también en amor, en respeto, en el cuidado. Todo eso hace parte de la educación sexual. ¿Cuál es la intención? De que cuando ese niño pues llega a la etapa de la pubertad, alrededor de los 8, 9, 10 años, pues esa etapa es un poco variable, podamos comenzar realmente a hablar de esas funciones específicas que tiene cada estructura, y comenzamos a hablar de todos los cambios que hay en la etapa de la pubertad, y dentro de esos cambios obligatoriamente tenemos que hablar de una parte que es la parte reproductiva del ser humano. Y por supuesto en esa parte reproductiva, pero él o ella ya viene con una educación que le hace entender y que le hace respetar. ¿Qué pasa? Que cuando son adolescentes y viene otra fase de la sexualidad, que es la fase erótica, que es la que tanto tememos, obviamente la reproductiva y esa fase erótica,
ese adolescente entiende y comprende, porque ya ha recibido una educación durante toda su vida y entiende que yo debo respetar a otra persona, que yo debo respetar a mi pareja y que el momento que yo tome la decisión para iniciar mi vida sexual, pues lo voy a hacer de una manera responsable. Si los padres entendieran, o la sociedad en general entendiera la importancia de esa educación sexual que ya se ha comenzado a instaurar en los colegios públicos y privados, entonces muy probablemente dentro de pocos años vamos a tener unos adolescentes pues que tienen una visión totalmente diferente sobre el tema de la sexualidad a la que hemos tenido nosotros. Entonces ellos van a ver, o ya están comenzando a ver, el tema de la sexualidad de una manera más allá de la genitalidad. Entonces, eso es algo muy importante e importante entender que es un trabajo que se hace desde casa, que se complementa con lo que hacemos en la escuela, en el colegio, inclusive en la universidad, pero que requiere además una intervención del sector salud, pues cuando acudimos simplemente a una asesoría, que vayamos a la consulta médica no solamente cuando estamos enfermos, sino que vayamos a que nos hablen de cómo funciona mi cuerpo, de qué está pasando conmigo cuando soy adolescente, por ejemplo, inclusive de los cambios psicológicos que ocurren en esta etapa y que nos ayuden a entender como sociedad pues a ese adolescente y obviamente que nos permita entender cuando toma decisiones sobre su salud, especialmente sobre su salud sexual y reproductiva. Doctora, ¿y cómo podríamos clasificar estos grupos de métodos anticonceptivos y, como usted lo advertía al principio de la entrevista, a cuáles tiene derecho gratuitamente un colombiano o colombiana? Bueno, pues en Colombia tenemos disponibles pues muchísimos métodos anticonceptivos. Como les mencionaba, digamos que se agrupan dependiendo si tienen o no tienen hormonas principalmente. Y dentro de los que tienen hormonas tenemos pastas, tenemos inyecciones que se aplican mensualmente, inyecciones que se aplican cada 3 meses, tenemos el implante subdérmico o la que conocemos como la pila, tenemos dispositivos intrauterinos como la T de cobre o dispositivos intrauterinos que son hormonales. La gran diferencia de esto es el componente y pues el tiempo como tal en que hacen su efecto. Enmarcándonos en los que tiene o tenemos en el plan obligatorio de salud y que además, repito, no tienen ningún costo, ni la consulta ni la adquisición de estos métodos por intermedio de nuestra entidad de salud, tenemos pastas que se toman todos los días. Tenemos inyecciones que se colocan una vez al mes o inyecciones que se colocan cada 3 meses. Las de cada 3 meses tienen de pronto como reservado a algunas mujeres que tienen alguna enfermedad de base o a las mujeres que acaban de tener un bebé. Entonces, digamos que es como el mayor uso que tenemos. Tenemos también el implante subdérmico o la pila, también está cubierta por el plan obligatorio de salud y esta dura 3 años y tenemos otra pila que dura 5 años. De pronto a veces queda como en el ambiente que la pila dura entre 3 y 5 años y eso es falso. Realmente hay una que dura 3 años y es solo una barrita porque además tenemos la posibilidad de poder tocarlo desde la piel, se coloca en la parte inferior acá del brazo y hay una pila que tiene 2 barritas, entonces se sienten 2 barritas acá y esa dura 5 años. Muy bien, doctora, cuéntenos ¿en qué momento preciso una persona debe comenzar a utilizar métodos anticonceptivos? Bueno, esa pregunta también está perfecta para todas las mujeres y de hecho para todos los hombres, especialmente en la adolescencia, porque desafortunadamente comenzamos a utilizar un método anticonceptivo a veces de manera tardía. Es importante tener en cuenta que cuando yo decido, hablábamos hace algún momento de que cuando decidimos iniciar de una manera libre, voluntaria, consentida nuestra vida sexual, pues realmente cuando yo decido que quiero empezar es el momento precisamente para poder acudir a un servicio de salud, buscar esa asesoría y por supuesto pues elegir el método pues, que más se acomode a nuestras necesidades. Lo ideal es que sea antes de iniciar la vida sexual. Ahí viene otro mito.
es que si en las adolescentes vamos y hacemos una asesoría sobre métodos anticonceptivos, eso puede hacer que las adolescentes inicien mucho más temprano su vida sexual, y eso es totalmente falso. Se ha demostrado que una adecuada educación sexual y que una adecuada asesoría en el momento oportuno permite que las y los adolescentes tomen decisiones responsables. Las decisiones responsables pudiera ser iniciar su vida sexual porque lo tenían planeado, pero lo pueden hacer de una manera responsable. Pero también pudieran decidir, y hay estudios que lo comprueban, que adolescentes, después de haber recibido esa asesoría, después de saber pues, los riesgos que tiene cualquier mujer o cualquier hombre iniciando su vida sexual, y entre ellas el embarazo y las infecciones de transmisión sexual, pues deciden retrasar un poco, entre 1 y 2 años, el inicio de la vida sexual. ¿En qué grupo estarán nuestros adolescentes? Pues pudiera ser cualquiera de los dos, pero eso nos garantiza que cuando inicien su vida sexual o continúen su vida sexual, pues van a tomar decisiones más responsables. Entonces realmente el inicio de un método anticonceptivo depende del momento en que yo decido que quiero iniciar una vida sexual. Y por supuesto, pues si hay mujeres que ya iniciaron su vida sexual y desconocían estos temas, pues el momento es ya comenzar a buscar esa asesoría profesional para iniciar lo más pronto posible antes pues, de tener un embarazo que no esté planeado y que por supuesto no sea deseado. Bueno, doctora, de pronto las abuelas mencionaban mucho el tema de los métodos naturales, y creo que es válido también contarle a la audiencia pues qué son y qué tan efectivos pueden llegar a ser. Bueno, se llaman métodos naturales precisamente porque no tienen ningún componente, no tienen un medicamento, no tienen una hormona, y realmente todos estos métodos naturales se basan en conocer cómo es mi ciclo. O sea, conocer cuáles son mis días fértiles, cuáles no son mis días fértiles, y pues existen varios. Existe el famoso método del ritmo, método del calendario, que es que yo tenga ciclos regulares, porque además requiere eso puntual. No funciona si a mí me viene el periodo cada 2 meses o me viene cada 15 días, no. Tienen que ser periodos regulares, es decir, que todos los meses me venga el periodo, una sola vez. Entonces, significa que con eso yo puedo contar unos días para saber cuáles son esos días en que tengo más probabilidades de embarazarme, y contando cuáles son esos días, a eso le sumo y le resto una semana para poder saber cuáles son los días en los que tengo menor riesgo de embarazarme. Ese es uno, el método del ritmo. Otro es que también teniendo en cuenta esos días fértiles o no, puede cambiar una secreción que tenemos las mujeres y que se llama una secreción cervical. Entonces el moco se vuelve o más grueso o se vuelve más débil, precisamente para permitir que el espermatozoide pues, pueda ascender más fácil en el útero, o que le quede mucho más difícil pasar a través de él. Hay otro que tiene que ver con la temperatura corporal, pero no es la temperatura que tomamos habitualmente cuando tenemos fiebre en la frente, en la axila, o a nivel oral, sino que es una temperatura que se debería tomar a nivel rectal. Pero además de eso, las mínimas variaciones de esa temperatura, porque dependiendo de la fase del ciclo en la que estoy, y precisamente cuando estoy ovulando, que son los días más fértiles, pues esa temperatura se eleva, pero se eleva mínimamente, 0,3, 0,5 grados centígrados, y eso pues con un termómetro convencional tampoco lo podemos poder evaluar. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues es muy difícil que los métodos naturales sean realmente efectivos. Y bien lo dijiste, nuestras abuelitas a veces lo utilizaban, pero cuando nosotros queremos hacer un censo, nuestras abuelitas ¿cuántos hijos tenían? No, pues yo tengo 15 tíos. Entonces, realmente no es un método efectivo, es un método que pudiéramos complementar con otro método que realmente sea efectivo, y precisamente los métodos efectivos que tenemos en este momento son todos los métodos modernos que tenemos a la mano actualmente. Muy bien, doctora. Existen también los métodos denominados métodos de emergencia. Cuénteme pues cuáles son y en qué consisten. Sí, esa píldora de emergencia que tenemos en el plan obligatorio de salud, que también a ella podemos acceder pues dentro de este plan obligatorio de salud,
y que además también la podemos conseguir a precios muy asequibles en el mercado, es un medicamento que tiene una dosis de hormona pues más alta de la convencional de tomar todos los días como método regular, y que se puede tomar en una sola toma, o que se puede, pues en el mercado existe una sola pasta para una sola toma, o existe otra presentación que son 2 pastas que también se pueden tomar una sola vez, o para tomar una inmediatamente lo más cerca posible de esa relación sexual sin protección o relación sexual de riesgo, y otra en las siguientes 12 horas. ¿Qué beneficios tiene como tal la píldora de emergencia? Pues precisamente que puede ayudar a disminuir la probabilidad de un embarazo. ¿Por qué? Su mecanismo de acción es evitar que, si el óvulo se encuentra con el espermatozoide, llegaran y se implantaran, que es cuando se juntan y llegan y se pegan al útero, pues para comenzar a formar el embarazo. Entonces eso es lo que impide. No es una pasta abortiva, porque realmente no, después de que ocurrió el embarazo, ya, o sea, la píldora no funciona, y ahí se basa precisamente su objetivo, y es que yo debo tomarla lo más cercano posible a esa relación sexual sin protección. Muy bien, doctora, pues en este momento seguramente deben haber muchas personas inquietas, con muchas dudas, inquietudes. Cuéntenos, doctora, ¿dónde la pueden encontrar a usted? Claro que sí. Pues me encuentran aquí en Megacentro Pinares, Torre 2, consultorio 404, y el teléfono, pues si requieren una cita, es el 316-315-0725. Y bueno, a todos los televidentes recordarles que tenemos una cita cada lunes con un tema de salud especial para ustedes en Hablemos de Salud con Megacentro Pinares. Hasta pronto.